Buenas noches, Dios te bendiga mucho, tú que nuevamente estás aquí a través de estos medios, escuchándonos y viéndonos. Hoy es 1 de diciembre y en esta noche vamos a continuar con los temas que hemos estado desarrollando sobre la base de, como tema principal, pensar es más importante de lo que piensas. Por lo tanto, piensa en lo que estás pensando, una actividad propia de nosotros los seres humanos, por la cual nos ha hecho evolucionar a través de los años y hemos llegado hasta donde hemos llegado gracias a esta facultad. Estaremos hablando hoy sobre lo que es el manejo de las emociones y específicamente el tiempo que estamos viviendo, como una de estas emociones principales, que es el miedo, puede llegar a afectarnos en una manera profunda y producir mucho daño en medio nuestro, específicamente a nosotros. Pensar es más importante de lo que piensa, por lo tanto piensa en lo que estás pensando. Las escrituras nos muestran la importancia de 3 aspectos de nuestro entero ser que necesitamos gestionar, ¿verdad? Adecuadamente. Pensamientos, emociones, conductas. Y cuando vemos la Biblia, podemos observar la Biblia, nuestra palabra ya hablaba sobre esto, lo que son en relación a conductas, dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Quiere decir que el Evangelio nos pide comportarnos, conducirnos, actuar de cierta manera. También la Biblia habla de emociones, del manejo de estas. Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero también la Biblia habla, ¿verdad?, del manejo adecuado de los pensamientos. Dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, lo que supone que no es nuestra responsabilidad el manejar adecuadamente, de gestionar como debería ser, según espera el Señor, nuestras conductas, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Obviamente, si prestamos mucha atención a nuestra forma de pensar, de sentir y actuar, podemos descubrir el nivel de espiritualidad en que nos encontramos, conforme a los principios, conforme a los fundamentos, conforme a los valores del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando entonces sobre lo que es el manejo de las emociones y su relación con nuestros procesos de vida social y espiritual. La Biblia hay mucha información, muchas referencias con relación a esto, más de lo que nosotros mismos nos imaginamos, lo que tiene que ver con el manejo de las emociones. A modo de repaso, las emociones son fenómenos básicamente químico molecular. A nivel de las estructuras límbicas del cerebro, estas solo son percibidas y sentidas por la persona a nivel interno. El único que sabe cómo se siente es usted. Podemos dar visos de que nos sentimos de cierta forma y algunas personas identificarla, pero realmente somos nosotros los que podemos, ¿verdad?, percibir cómo nos estamos sintiendo. Se han definido las emociones como la forma en cómo un individuo se siente frente a las circunstancias o consigo mismo. Por lo tanto, funcionan mayormente como un mecanismo de referencia o autoconciencia ante determinados eventos.
ante las experiencias de la vida, nos sentimos de cierta manera, que llamamos reacciones emocionales. Generalmente, la mayoría de los problemas y conflictos en todos los niveles son el resultado de un manejo inadecuado de las emociones, de cómo nos estamos sintiendo. La gente se divorcia por un manejo inadecuado de las emociones. Los conflictos y las guerras son por un conflicto y un manejo inadecuado de las emociones. Nuestras relaciones se afectan cuando no manejamos adecuadamente lo que estamos sintiendo. Nuestras emociones se crean conflictos, diferencias, que si no logramos identificarlas y darnos cuenta de cómo estamos actuando conforme a lo que hemos estado sintiendo, no podremos mantener unas relaciones saludables entre unos y otros. Y obviamente aquellos que están más cerca de nosotros son los que posiblemente tendremos más conflictos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Por lo tanto, es importante aprender a manejar adecuadamente nuestras emociones. Es a través de nuestros pensamientos que se modulan, se regulan o se modifican nuestras emociones, porque nuestras emociones regulan, modifican nuestras conductas. Y esto está estrechamente relacionado. Somos un entero ser y el cerebro trabaja holísticamente y una cosa afecta a la otra, pero el ente ejecutivo de cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos conduciéndonos en la vida es a través de la fisiología perceptiva de nuestros pensamientos. O sea, cómo estamos interpretando los asuntos, el significado que le estamos dando y a las conclusiones que estamos llegando es a través de las destrezas del pensamiento, todas esas facultades que hemos estado hablando y mencionando. Habíamos dicho esto, pero lo tocamos brevemente, la diferencia que hay entre emociones, sentimientos y estados de ánimo, porque la definición de estas palabras es importante porque podemos quedar enredados entre ellas mismas. Hemos estado viendo a nivel de la neurociencia que las emociones son descargas químicas, sensaciones que experimentamos y que muchas de ellas no las podemos evitar. Las recibimos y entonces esas descargas químicas nos hacen sentir de cierta forma lo que llamamos sentimientos, y cuando no manejamos adecuadamente estos sentimientos, con el tiempo se enquistan, se mantienen y se convierten en nuestro estado de ánimo, parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, y todo el mundo puede darse cuenta de nuestros estados de ánimo porque ya se convirtieron en algo que es consustancial con el ser humano. Pero aún hay oportunidad de realizar cambios en nuestra vida. Junto con el pecado estuvimos viendo también que se activaron sensaciones desagradables que nunca los seres humanos habían experimentado. Yo me sumergía en lo que ocurrió allí en el huerto del Edén en aquel momento. Dos seres inocentes que experimentaban un disfrute en la presencia de su Padre Creador, y de repente un manejo inadecuado de las emociones, una nueva percepción, un nuevo análisis, un nuevo significado. Aquel árbol produjo la emoción del agrado, del deseo, y vino la conducta entonces, y tomó del fruto y comió. Inmediatamente se activaron unas emociones desagradables dentro de estos seres humanos, y que nos caracteriza a veces en la vida y es parte de muchas personas. Por ejemplo, Adán expresó cuando escuchó la voz de Dios: tuve miedo. ¿Qué hizo cuando sintió miedo? Se escondió.
una reacción del pánico, una reacción de cuando estamos horrorizados. La experiencia que tiene que haber sentido, una nueva sensación a nivel límbico, una sensación química cerebral que nunca esta pareja había experimentado, lo que es el miedo, lo que es el terror, lo que es el pavor, lo que es el pánico, a nivel que lo llegó a esconderse, y vino la vergüenza y vino la culpa. La Biblia dice que no se avergonzaban, que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero ahora se dieron cuenta que estaban desnudos y se trataron de cubrir, y obviamente vino una culpa que toda la humanidad hemos heredado, esa culpa del pecado, esa molestia tan a nivel de sentimientos que a veces tenemos. La culpa es desagradable, son emociones que ni siquiera los animales, Dios lo permitió que los experimenten, porque vemos los animales hoy día que muchos de ellos realizan actos públicos que para nosotros serían vergonzosos. Usted los ve en la calle, usted los ve haciendo necesidades fisiológicas, usted los ve en diferentes cosas y ellos no se avergüenzan, feliz. Y lo que es el miedo, ese miedo que produce pánico, usted va a poder ir por el camino y le cruza un perro y de repente él reacciona, ¿verdad? Cuando ya quizás es tarde, pero no andan con ese cuidado extremo de ser gobernados por ese miedo. Esto lo vimos también, y yo planteo que fueron las emociones que Judas experimentó cuando traicionó al Señor. Lo que es la vergüenza. Si pensamos bien, en aquel momento, un hombre que había estado con Jesús durante 3 años, había visto todo lo que Jesús había hecho, cosas buenas, en fin, tantas maravillas, y este hombre decide traicionarlo, decide venderlo por 30 piezas de plata. Y claro, la Biblia nos muestra que se arrepintió. No fue al lugar a buscar perdón, pero se arrepintió porque volvió a los religiosos para devolver las monedas, y no logró el cometido. Dijo: he entregado sangre inocente. Y la Biblia especifica que se quitó la vida. Tiene que haber experimentado estos sentimientos horribles, lo que es la vergüenza, lo que es la culpa, a nivel que lo llevó a quitarse la vida. El miedo es muy dañino, muy dañino. Vemos también a Pedro, lo que movió a Pedro a negar al Señor. Él estaba seguro de que iba a dar su vida por él. Sin embargo, en este momento, cuando Jesús es arrestado y va de lejos a ver lo que está ocurriendo, niega al Señor 3 veces. La Biblia dice que cuando el gallo cantó, él lloró amargamente. Tiene que haber sentido, de hecho, la emoción que provocó que él negara al Señor tiene que haber sido el miedo. Y esto le tiene que haber producido, además de esta tristeza, vergüenza y culpa. Más adelante vemos, ¿verdad?, cómo el Señor lo sana. No voy a entrar en ese detalle cuando Jesús va a la playa y pone un desayuno, ¿verdad? Y los invita y le dice 3 veces: Pedro me ama, Pedro me ama. Y me parece que ahí recibió la sanidad interior. Vemos también el manejo de las emociones en la Biblia. Esto está lleno de casos emocionales en la Biblia, donde están implicados estos sentimientos, donde están implicados a veces estos estados de ánimo también. En la experiencia de la barca en el mar, cuando se desató la tormenta, fue el miedo lo que los hizo dudar. Fue el miedo lo que no les permitió ver que en la barca estaba aquel que le había dicho que los iba a llevar al otro lado. Y eso ocurre en la vida. Las tormentas
de la vida nos producen miedo, situaciones familiares, situaciones en el trabajo, las crisis que estamos viviendo actualmente pueden producir mucho miedo. De hecho, la mayoría, si no todas las personas, el miedo es consustancialmente con el ser humano, está inquistado de alguna manera y lo manifestamos en incertidumbre, lo manifestamos en inseguridades, lo manifestamos en tantos otros sentimientos, pero la verdadera raíz es el miedo que hay enquistado, sembrado a veces a nivel subyacente en nosotros, en nuestras memorias, a causa de tantas cosas que no vienen mencionar ahora, porque no terminaríamos aquí. También vemos en la parábola, Jesús cuenta una parábola de los talentos, donde reparte unos talentos, ¿no? Entonces, en el último que le dio un talento para que lo multiplicara, Jesús cuenta la parábola y este señor le reclama y este hombre le dice: tuve miedo. Fue el miedo lo que lo hizo esconder en tierra el talento. Ahí está expresado en Mateo 25, si lo puede ver en la presentación, donde le dice: por lo cual tuve miedo. Escucha bien, tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, tú que me estás mirando, amigo, tú que me estás mirando, Dios te ha dado talentos. Tú tienes talentos, tú tienes habilidades, tú tienes dones que Dios te ha otorgado. No entierres ese talento. No lo entierres, multiplícalo. Estamos en un tiempo, en un buen terreno para que sembremos ese talento y lo pongamos al servicio de Dios para que sea fructificado. Nos rendimos ante Él. Alguien dijo que el cementerio está lleno de libros sin escribir, de canciones que no han sido compuestas. El cementerio está lleno de ideas, el cementerio está lleno de planes, el cementerio está lleno de inventos que nunca llegaron a la luz pública porque simplemente fueron enterrados en el cementerio del olvido, del no puedo, del no me atrevo, de no tengo los recursos, de no tengo tiempo. Son excusas no válidas, porque muchos han logrado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchos lo han logrado. Se trata de nosotros, no de lo que hay fuera de nosotros. Cuando seguimos observando aquí, vemos Job. Hay un verso que dice, Job capítulo 3, 25, porque el temor, o sea, el miedo que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. Job está diciendo: a todo lo que le tuve miedo, todo me ha ocurrido. Cuando vemos la historia de Job, vamos sobre estos tres. Tuvo pérdida, perdió sus hijos. Uno de los miedos más grandes que hoy día las personas experimentan es el temor a perder su familia, a perder su matrimonio, a perder sus hijos en accidentes, en la guerra, de camino a X o Y lugar. Es uno de los temores o de los miedos muy subyacente a nivel inconsciente que cualquier padre, esposo pudiese tener por el amor que los tenemos. Y eso puede estar ahí. Otro de los grandes elementos que producen miedo es la pérdida de la salud. Job perdió su salud, Job perdió sus hijos, y también otro temor es pérdida de las propiedades. Job también perdió las propiedades. Hoy día estos tres aspectos me parece que son medulares y el fundamento sobre el cual se activa el miedo en muchas de las personas. Obviamente estamos viviendo un tiempo muy diferente,
una crisis, ¿verdad?, pandémica, donde estos miedos pueden aflorar, miedo a perder nuestra familia, nuestros hijos a través de esta enfermedad, a perder la salud, a perder las propiedades porque la economía se está trastocando. Vemos que estos tres elementos pues se pueden convertir en un combustible que desata el fuego del miedo dentro de cada uno de nosotros. De hecho, podemos estar siendo afectados por el COVID sin ni siquiera el COVID tocarnos, porque simplemente ya el miedo ha desatado un montón de problemas de salud dentro de las personas sin ni siquiera ser diagnosticado con esta enfermedad, con este virus. Cuando vemos la Biblia es súper interesante, hermano, súper interesante que el mandato más repetido en la Biblia es: no temas, no temas. Por algo en la Biblia debe haberse escrito esto, debe estar revelado esto en la Biblia. No temas. Tantas veces se estima que 365 veces hay un no tema, o sea, un no tema para cada día. Entonces yo me atrevo a asegurar que si el mismo Dios durante todo el tiempo ha revelado en su palabra que no tengamos miedo, es porque Él sabía que es un sentimiento muy desagradable que muy interiormente cada persona puede estar experimentando, y estamos viviendo tiempos donde se puede estar desatando ese fueguito que puede producir una crisis, un estado de ansiedad y todo lo que luego se encadena a través de esto. Miremos ahora, el miedo tiene dos caras. Tenemos que aprender esto. El miedo tiene dos caras. El que se activa para manejar una emergencia, y esto es a través de la amígdala cerebral. Dios nos ha creado con un 911 para enfrentar la emergencia. Lo vamos a ver ya mismo. Y está el miedo que se activa para enfrentar los enormes desafíos. Por ejemplo, el que se activa para manejar una emergencia a través de la amígdala cerebral activa el pánico, terror, horror, espanto, fobia, pavor. Ese miedo nos lleva a atacar, nos paraliza y nos lleva a escapar. Básicamente, nuestras emociones son el producto del evento con el que nos estamos enfrentando. O sea, es consecuencia directa con la experiencia que estamos viviendo. Obviamente, si yo estoy nadando en la playa, esto es un ejemplo, y me encuentro un tiburón, la emoción que se pone en marcha es ¿cuál? La emoción del miedo. Por lo tanto, los eventos tienen consecuencia directa en cómo nos estamos sintiendo, en nuestros estados de ánimo y estado emocional. Pero está también el miedo, ¿verdad?, que nos lleva a ser temerosos, cuidadosos, a adaptarnos, a ser respetuosos, a cambiar, a evolucionar. Ese miedo nos lleva a ser transformados, a ser prudentes, a ser sabios y a ser precavidos. Ahora podemos entender que hay un miedo que nos lleva a enfrentar ciertas emergencias, situaciones de estrés momentáneas, porque son para procesos temporeros, pero está el miedo que nos lleva a ser prudentes. Y cuando la Biblia entonces dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor, no es que le tengamos miedo a Dios, ese miedo que nos lleva a tenerle terror, a tenerle pánico, sino el miedo que nos lleva a ser respetuosos, que nos lleva a ser temerosos, que nos lleva a ser prudentes, que nos lleva a ser sabios. Es importante entender esto. Esto yo no lo entendía antes, lo aceptaba por fe, pero hoy lo podemos ver más claramente, que el miedo tiene dos caras. Vamos a ver las estructuras en nuestro cerebro, ¿no?, que
Ya habíamos visto lo que es la corteza cerebral, que es esa telita fina, nuestro sistema límbico, el área asociada a nuestras emociones, y también el tronco encefálico, ¿verdad? Por donde bajan toda la biología y las conductas, entre otras. Y también, veamos, ahí está esa amígdala cerebral. Es esa bolita que señala la línea amarilla. Esa amígdala cerebral no es la amígdala que está en la garganta que a alguna gente le cortan cuando pequeño, no es esa. Es la amígdala cerebral. Hay dos, hay una en cada uno de los hemisferios. Y esa es la estructura que está conectada a muchos sistemas. Por ejemplo, al sistema endocrino, el cual activa las glándulas suprarrenales y un momento de emergencia se activa y produce hormonas de cortisol, que es la hormona reina del estrés, el cortisol. También activa sistemas como el sistema circulatorio, porque el corazón en ese momento comienza a bombear, a trabajar 6 veces más, a bombear 6 veces más sangre, porque va a llevar esa sangre a nuestros músculos, a las piernas, porque las necesitamos para atacar o para correr. Y también activa otros sistemas respiratorios. Mientras activa unos sistemas, desactiva otros sistemas. Hermano, escuche bien. Desactiva otros sistemas, porque ¿de dónde va a robar sangre? Si el corazón está bombeando más sangre a ciertas áreas del cuerpo, a la musculatura, para enfrentar esa crisis. Estoy hablando de una crisis, de un 911, un accidente, una bomba, lo que sea, una mala noticia, una situación dificilísima. Se activa ese sistema, la amígdala cerebral activa todo ese sistema, pero también inhibe otro. Entonces comienza a mandar, por lo tanto, menos sangre al sistema digestivo, al sistema inmunológico y a otros sistemas. Por eso hay, ¿verdad?, situaciones, afecciones que vienen con el tiempo, porque cuando no manejamos esta emergencia que es temporera y todo el tiempo estamos en una emergencia y en un pánico, la hormona de cortisol continúa reproduciéndose, conformándose, y ella se degrada en nuestro organismo porque las células metabolizan. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese desecho tóxico lo vamos acumulando, porque entonces los otros sistemas que se encargan de que desechemos todas esas toxinas están trabajando poco. Y esa cortisol nos daña. Eso es una carga alostática que continúa creciendo dentro de nosotros y produce entonces daño con el tiempo. Por ejemplo, problemas gástricos, lo llevan al médico y el médico le hace estudios del corazón y tiene taquicardia, pero está limpio, no tiene ningún problema. Pero es a causa de esto que estamos hablando, del manejo de las emociones, de esto que hemos estado diciendo. En fin, el miedo, pánico, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o imaginario. La amígdala cerebral es capaz no solamente de activar todos estos sistemas en una emergencia real, sino en algo que nos estamos imaginando. Algo que no es real. Este pánico supuesto o ilusorio puede surgir también de algún asunto pasado, presente o futuro. Nuestro sustrato límbico no hará distinciones entre lo real o imaginario. Igualmente activará la amígdala cerebral y pondrá en marcha todos los sistemas y estructuras biológicos implicados en una emergencia. Jesús tenía, hermano, que me estás escuchando, una biología como la nuestra y con iguales necesidades fisiológicas que las nuestras,
como ser humano, también experimentaba emociones, pero no era gobernado por los sentimientos desagradables de estas. Y ya hemos hablado en muchas ocasiones que Jesús sí experimentó emociones. De hecho, dice un versículo bíblico que cuando Jesús estaba en una dinámica de enseñanzas y de milagros, allí estaban los fariseos y Jesús percibió los pensamientos de ellos. La Biblia dice que se sintió enojado y entristecido. Así mismo la Biblia dice, Jesús enojado y entristecido. Mire cómo hubo un mesh de dos emociones por una situación. Claro que le dio ira y se enojó por lo que ellos estaban haciendo, pero también le dio tristeza porque Jesús sabía que estaban actuando desde el nivel de ignorancia que tenían. Lo que se supone que lo aceptaran, lo estaban rechazando. Y Jesús tiene esta sensación interna química donde le produce ira a algo, pero también tristeza. Claro que a nosotros nos ocurre también. Nunca te has sentido con ira un asunto, pero también ese mismo asunto te provoca tristeza. Claro que nos ha ocurrido en algún momento situaciones difíciles que llegan, cosas que vemos que no queremos que ocurran, específicamente en aquellos que están más cerca de nosotros, que viven con nosotros, que duermen con nosotros. Lo sabemos. ¿Por qué sabemos esto? Que Jesús actúa así. Porque le otorgó el perdón y amor a quienes le odiaban y le mataron. Jesús manejó, lo sabemos, adecuadamente con sus emociones, porque lo vemos otorgando perdón y amor a aquellos que lo habían traicionado. Y terminamos con esto. Receta para un manejo adecuado del miedo, de la emoción del miedo. Esa que nos lleva a huir, esa que nos lleva a atacar, esa que nos lleva a paralizarnos, ese que nos lleva a enterrar el talento, ese que nos lleva a tener miedo en medio de las tormentas, ese que nos lleva a tener miedo por las pérdidas de nuestros familiares, por la pérdida de nuestra salud, por la pérdida de nuestra economía. Hay un mandamiento, hay una receta bíblica para que manejemos con estos miedos y no seamos esclavos, prisioneros de ellos, porque no generan ningún sentimiento agradable. Dios se lo dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Para manejar adecuadamente nuestros miedos es importante, querido amigo, querido hermano, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, el no temer, el manejar adecuadamente el miedo. Tenemos que estar conscientes de que Dios ha dicho que no estaremos solos. Tú que tienes miedo, que han aflorado miedos, que cuando te sientas en el secreto comienzan a lanzar desde el inconsciente todos esos miedos por lo que ves, por lo que has visto, por lo que escuchas, por todo lo que has experimentado, por todo lo que sigues sintiendo. Recuerda, no estás solo. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. La mejor receta para manejar el miedo es entender que Dios está con nosotros, que no estamos solos. Por lo tanto, ningún sentimiento de orfandad, no permitas que te ocupe, que te llene, que te gobierne y que decida sobre ti. Y la otra receta bíblica dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Además de entender de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos, es entender que hemos sido amados por Él y que pagó un alto precio para demostrarnos cuán bien quiere para con nosotros, cuán
El deseo de Dios es inmenso, hermano, de que nosotros vivamos una vida abundante. Y no podemos vivir una vida abundante llenos de miedo, llenos de pánico, llenos de terror. Yo sé, hermanos, que estamos viviendo tiempos dolorosos. Posiblemente tú me estás escuchando y has perdido un familiar en estos días y ese miedo se ha activado. Me habré contaminado, yo hablé con él, yo me reuní con ella. Hermano, no temas, el Señor está contigo. Posiblemente muchas cosas no cambiarán alrededor nuestro o fuera de nosotros, pero podemos ser cambiados y transformados desde dentro de nosotros. Y eso es maravilloso, poder en medio de la tormenta experimentar la paz de Dios. Te bendigo en esta noche. Gracias por prestarme atención. Recuerda, no estás solo. No temas, el Señor está contigo. El mejor remedio para combatir el miedo es que no estás solo. El poderoso, el grande, el gigante está contigo y también te ama de una manera tremenda. Por lo tanto, amemos a los demás. Es lo que Juan expresa ahí en el capítulo 4, versículo 18, cuando vemos todo el entero. Gracias. Amén, hermano.